Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una clase más después de una semana de descanso en casa. Pues volvemos al trabajo y bueno, que supongo que habréis estado a tope eh, con mil trabajos y en particular con el TFM, pero bueno, en principio era semana de vacaciones y seguro que las habremos aprovechado muy bien, por lo menos para recuperarnos algunos. Bueno, la sesión que tenemos hoy, que es en relación al tema 5, es como bastante nudo del contenido, por eso creo que es bastante significativa. Vamos a ver si consigo transmitirlo en el tiempo razonable y bueno, como va a quedar grabada, pues uno, si se pierde en algún momento o se va a descansar en algún momento, pues lo tendrá grabado y podrá verlo, ¿no? Pero hasta ahora hemos estado presentando como lo más de fondo, ¿verdad? De cada uno de los elementos. Y ahora en esta sesión lo que vamos a hacer es integrar todos los elementos en el nosotros, el famoso nosotros del que venimos hablando desde el principio, pero hemos ido desglosando en las condiciones internas de la persona, las condiciones ambientales, la actitud, y las cosmovisiones, cómo ve cada persona, las distintas dimensiones que podemos encontrar en la realidad, si la realidad material, la realidad psíquica, la realidad apertural o espiritual. En fin, hemos ido hablando de un montón de elementos y ahora se trata de tratar de hablar de todos a la vez, lo cual es casi en sí mismo imposible, salvo que contemos con la capacidad vuestra de comprensión. Es decir, que al transmitir es imposible transmitir algo integral, intuitivo, con un argumento. O sea, al argumentar estamos desglosando y entonces dejamos cosas que no entran en la explicación. Entonces, yo os pido que tratéis de ver las cosas, no lo que falta por yo decir, porque va a falta, sino que intentéis completarlo, comprenderlo, y ya luego al final, pues por supuesto, tratar de, bueno, pues como siempre, ese pensamiento de disputarse, ¿no? De decir, oye, esto no se entiende, no sé a dónde se llega con esto, o no es necesario plantearlo así, en fin, lo que queráis. Pero es importante que hagamos este esfuerzo de sintetizar y aglutinar todos los elementos, porque a partir de aquí es donde vamos a ir hablando de todos los, por así decirlo, las realizaciones prácticas educativas, ¿no? Una vez que comprendemos que es ese nosotros, pues estamos en condiciones de ver qué aspectos no están funcionando y tratar de arreglarlos, sanarlos, y que no lo vamos a hacer nosotros, sino que vamos a ayudar a que nuestros estudiantes, nuestros aprendices sean los que sean capaces de autoconfigurarse y arreglar lo que está mal y luego dentro de ese nosotros ver qué elementos sugerimos para completar esa dinámica dentro de su nosotros para que sea funcional, para que desplieguen todo su potencial, para que actúen en conciencia. Entonces nos daremos cuenta que el gran recurso que tenemos desde la educación es el alumno en sí mismo. O sea, él en sí mismo es lo educativo, es lo educador y lo educativo y se autoconfigura. Y nosotros acompañamos el famoso acompañamiento del que hemos hablado y que bueno, se habla con gran frivolidad, como si fuera me ponga al lado y ya por osmosis, ¿no? Se va copiando, no sé, no se sabe muchas veces que eso de acompañar, ¿no? Es una cosa muy seria, porque es ese estar a la distancia adecuada para que la persona se autoconfigure y a la vez tratar de invitarla a su mejor versión, ¿no? En cierto modo, es ese sugerir un esfuerzo mayor por dar lo que le cuesta, ¿no? Y que a lo mejor le cuesta ver así de entrada, pero abrir esos mediterráneos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir avanzando y para eso vamos a apoyarnos en la presentación que tenéis ya colgada y que podéis utilizar. Pero bueno, ahora, a ver dónde la tengo, aquí, con compartir archivos
Bien, pues vamos a ese elemento, características del nosotros maduro y el falso nosotros. Es decir, lo primero que tendremos que considerar en estas dos es, desde luego, entender que es un nosotros, pero realmente maduramos en el nosotros precisamente reconociendo las dimensiones que están por madurar y las que han madurado mal, las que se han compuesto mal. O sea, cuando estamos componiendo algo, imagínate, estamos haciendo un puzzle, pues hemos puesto unas fichas y podemos seguir empeñándonos en poner la ficha, pero aquello no va a funcionar. Llega un momento en que a lo mejor tengo que volver atrás, quitar toda una serie de fichas y recomponerlo, ¿no? Pues esto es, de entrada, reconocer el falso nosotros, ¿no? Y ya muchas veces el reconocerlo es el primer paso para seguir creciendo. Y luego no es un todo o nada, blanco-negro, sino que todas nuestras vivencias de relación con los demás pues tienen realidades auténticas y realmente enriquecedoras y que potencian nuestro propio potencial y el de los demás, y otras que son falsas, que son dañinas y que también en cierto modo nos pueden hacer crecer. O sea, todo nos va a ayudar a crecer. O sea, el daño nos hace crecer. Lo que no tiene sentido es decir, bueno, como hace crecer, vamos a hacer daño, ¿no? No. Bueno, crecemos, pero es mejor crecer sin daño. Yo creo que bueno, lo iremos viendo. Primera idea fundamental. También, todo esto lo vamos a ir diciendo sintéticamente, voy a ir cogiendo carrerilla y para profundizar tenemos el manual que tiene todas las ideas desglosadas con ejemplos y demás, ¿vale? Lo primero es, yo soy nosotros. Esto de entrada, después de un montón de clases, creo que se va entendiendo, pero de entrada pues queda como de paranoico, ¿no? Es decir, yo soy un nosotros, ¿no? O sea, puede decir, atento que este tío se ha tomado algo, ¿no? No, o sea, es que yo no soy en aislado. O sea, no existe esa realidad, ¿no? Ni siquiera el náufrago de la isla es capaz de estar solo individualmente, sino necesita, en cierto modo, una relación, aunque sea consigo mismo, pero en definitiva necesita formar un nosotros y aunque esté solo, fisiológicamente, corporalmente, mentalmente, acude al pasado, acude al futuro, en fin, acude a un montón de recursos para que su vida sea dialógica. En definitiva, el ser con, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza abierta, no solo corporal, no solo mental, sino apertural. Y necesitamos buscar algo más que no sea simplemente saciar nuestro organismo. No solo buscamos el mundo y los demás para saciar nuestra mente o saciar nuestro cuerpo, sino que participamos de esa unidad para vivenciarnos a nosotros mismos siendo más nosotros mismos. Y no es magia, es simplemente la manera de ser humana. Y que, como dije desde el primer día, es una conclusión a la que se llega desde la fenomenología. Es decir, que nosotros nos abrimos y afectamos a lo que hay allá, a los demás, al mundo, y lo demás, y las demás, el mundo nos afecta a nosotros. Por lo tanto, hay una interacción afectuosa y desde ese afecto, pues nos vamos autoconfigurando. De ahí están las condiciones personales, las condiciones ambientales y mi actitud, ¿no? En ese nosotros. Bien, pues formamos un nosotros y podemos decir que en cierto modo una vida de cada uno, y estamos pensando también en nuestros alumnos, pero yo entiendo también a la hora de leer vuestras disputachos, pues esta asignatura es muy dada primero a considerarlo en nosotros. Y es natural, ¿no? Es decir, en la medida en que yo tengo ordenadas estas ideas en cuanto a mi vivencia, pues también podré ayudar a otras personas a que se ordenen en su vivencia. Pero pensemos que nosotros, independientemente de la calidad de nuestros vínculos, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que sean conscientes de la calidad de sus vínculos. Y porque si esperamos a que nuestros vínculos sean ideales, no vamos a poder ayudar a nadie. Es como uno dice, oye, tú como, sin ser carpintero, me dices cómo
que esa mesa está mal? Bueno, pues porque soy un usuario de mesa y cuando uso esa mesa veo que cojea, tío. O sea, no hace falta ser carpintero para darme cuenta de que la mesa es coja. Y nosotros lo que somos eficaces es para ayudar a otros a darse cuenta. Eso es lo que es un educador. Y luego cada uno es carpintero de sí mismo. Esto es importante, ¿no? Por lo tanto, entender que el nosotros, en definitiva, es que la vida de cada uno de nosotros vale. Esta es una frase de libro de autoayuda, podríamos decir, ¿no? O sea, una frase vacía, bonita, que puede ponerse en un tweet, pero que tiene un planteamiento nocicéntrico muy importante, ¿no? Que puede ser tanto nocicéntrico como alocéntrico como egocéntrico, que es el valor de nuestros vínculos, ¿no? Y nos ayuda a decir con qué y con quién estoy yo vinculado, ¿no? Cómo es mi relación con el mundo, con mi entorno, con mi casa, con el confinamiento, con las personas que están a mi alrededor, con las que están lejos, con las personas que me hacen daño, con las personas que quiero. Y a qué personas quiero, con quién me relaciono, con quién me vinculo, ¿no? Y eso, en cierta medida, me alimenta y yo alimento a eso, ¿no? Es una retroalimentación. Por lo tanto, ese mundo y esas personas van a ayudarnos mucho, ¿no? Y hay muchos refranes: dime con quién andas, te diré quién eres. Y en definitiva, el pensar que nosotros somos, como formamos unos, imaginaros que nosotros fuésemos un pincel. Pues por así decirlo, todos los pinceles son muy similares. Está claro que cada uno tiene unas condiciones, pues unos pinceles de más calidad, otros que se le caen los pelos con solo pasarle una limpiada. En fin, puede haber muchas condiciones distintas del pincel, pero a la vez va a depender mucho de, como pincel, a qué me vinculo. Si me vinculo a un pintor, un Picasso, mi valor va a ser alucinante, pero por nosotros que hemos formado. Pero es que además, Picasso, por muy Picasso que sea, si quiere pintar, con pincel al menos, va a necesitarme. Esto es lo maravilloso. O sea, que soy imprescindible. Podéis prescindir de mí y buscar otro pincel, ¿no? Pero, en definitiva, en la medida que yo me vinculo con un Picasso, me convierto en algo extraordinario, siendo un pincel. Pues esto es un poco a veces lo que buscamos con nuestros vínculos, ¿no? Vincularnos con algo que nos empodere, pero a la vez no depender de eso, sino que ser valiosos por nosotros mismos, por el hecho de ser un pincel de calidad, ¿no? Y esto es lo que soy. Pero imaginaros que un día va Picasso y lo deja. Pues ya no somos un pincel normal. Por la apertura, por ese espíritu que tengo, soy un pincel que usó Picasso, tío. O sea, y a lo mejor en una subasta me venden por una pasta gansa, ¿no? Y soy un pincel parecido a muchos otros, pero es que este lo usó Picasso para pintar una gran obra. Por lo tanto, fijaros el vínculo, cómo nos va agrandando. Y no solo el vincularnos con cosas bellas, grandes, auténticas, valiosas, nos enriquece, sino también las cosas que nos han hecho daño. También nos pueden enriquecer, nos pueden enseñar. Y esto es importante, porque a veces, pues lo de decir que soy de Picasso, casi nos hacemos una etiqueta. Me usó Picasso. Pero podemos correr el riesgo de dejar de ser interdependientes y depender de mi etiqueta fui de Picasso y ya dejar de ser valor en mí mismo. Y en este caso puede ocurrir que haya situaciones en que, por ejemplo, me han usado, pues, por ejemplo, para limpiar váteres, ¿no? Y uno no quiere ser recordado como pincel que limpió váteres. Y eso le duele, le baja su autoestima, ¿no? Esto es algo que vamos a ver hoy, que es un tema que no he detallado en el libro, pero aprovechando esta clase, quiero retomarlo, y es la idea del perdón. Es decir, yo no puedo quitar de mi historia que he sido vinculado con los váteres.
y está ahí. Puedo no ir regodeándome y decir, fui limpiador de váteres, ¿no? Pero no puedo ocultarlo. Y ese quizá, ese daño, esa situación injusta para mí como pincel, llamado a pintar cuadros, pues en cierta medida me ha configurado. Y si ha sido un daño, lo único que tengo que hacer en ese sentido es perdonar y pasar página. Ahora veremos la diferencia entre perdonar, entre disculpar, entre excusar, ¿no? A veces no se disculpa, no se, ahora veremos. Bueno, lo importante es que ese estilo con que me vinculo puede ser de dependencia, es decir, que dejo de tener valor por mí mismo y el único valor lo tiene Picasso. Y yo no soy nada, no tengo ningún interés. O soy independiente, es decir, el valor es mío, como si fuera el único pincel del mundo y te lo voy a hacer pagar muy caro y tienes que adorarme como el gran pincel del mundo, ¿no? De repente nos convertimos pues en alocéntricos o egocéntricos. Y es una relación de fuerza, de poder, de quién puede más, de quién domina, de quién tiene el control. Y eso al final daña, y eso al final hiere. En cambio, la relación de interdependencia, en la que yo estoy agradecido a Picasso y Picasso está agradecido a mí, nos hace grande a los dos. Cada uno desproporcionada, ¿no? Porque el pincel, en definitiva, tiene mucho más que agradecer a Picasso, que Picasso al pincel, ¿no? Pero entiéndase, ¿no? Esta idea, ¿no? Nosotros tenemos un valor mucho más grande que un pincel, ¿no? Pero, otra idea importante es cómo vivencio el vínculo. ¿Qué motivos me llevan a vincularme, ¿no? Y ahí conectamos con lo del otro día, que motivos egocéntricos, alocéntricos y lo que me hablabais mucho, ¿no? Decía, oye, pero los motivos no cicéntricos, ¿no? Que es esa unidad de vínculos egos y halos, ¿no? Pues, ¿qué motivos tengo? O sea, al final son los motivos, los grandes vínculos, lo que me hace fuerte, ¿no? ¿En qué estoy enraizado? ¿Dónde he echado raíces? Pues va a ser clave, ¿no? ¿Qué alimenta mi yo, ¿no? Por lo tanto, esos grandes motivos, eso es lo que me da sentido, eso es lo que me mantiene en... esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en situaciones como ahora, en los que tenemos una gran limitación material por estar, bueno, confinado, ¿no? En un espacio reducido, donde el cuerpo nos está pidiendo movimiento, salida, la mente nos está pidiendo producción, creatividad, e incluso estamos viendo cómo estamos perdiendo potencial económico, control de la situación, incluso se van deteriorando nuestras relaciones aperturales con otras personas, con nuestra propia familia, por los roces, etcétera. Pues ahí nos damos cuenta de cuáles son mis motivos que me llevan a que mi relación se fortalezca o se debilite, se empobrezca, se turbie, se envenene. Por lo tanto, si mis vínculos son puramente materiales, puede ser que la materialidad que ha cambiado pueda romper mi vínculo. Si es solo psicológica, también. Es esa relación apertura la que me da igual que esté confinado, que es que como es una relación intangible, no tiene límites. Y por eso se habla de espiritual, ¿no? Y por eso yo puedo estar vinculado a mis amigos, a mis familiares y a tantas cosas más allá de la relación del tocar, ¿no? Está claro que luego puede haber una relación, eh, por así decirlo, material online, ¿no? Pero aún así no es lo mismo. ¿Mm? Bien. Bien, por lo tanto, ¿qué motivos me vinculan a las personas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que esos motivos aperturales que llenan nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cuerpo en unidad, ¿no? Pues no céntricos, motivaciones como muy completas, nos hacen, bueno, pues sentirnos grandes en el nosotros, ¿no? Bien,
Por otro lado, siempre va a haber tensiones que se crean con el nosotros, porque el nosotros no soy yo solo, sino que hay una realidad que es incontrolable, porque si intento controlar el nosotros, lo que consigo es un nosotros independiente, donde someto al nosotros y lo pongo bajo mis pies. Y entonces lo que estoy haciendo es que, bien, yo no sufro tensión, pero estoy tensionando a los tus con los que comparto un nosotros. Por lo tanto, estoy violentando su originalidad para que se sometan a mi supuesta originalidad, que tampoco. Porque al final yo renuncio a mi originalidad para someter a los otros. Y no puedo detenerme en mi originalidad porque como me entretenga en desarrollar lo que soy, tengo miedo a que los otros me puedan dominar. Por lo tanto, la tensión que se crea es una tensión que puede ser constructiva o destructiva. Incluso existen maneras de relacionarme con el nosotros que lleven a evitar tensión. Y para eso tenemos en Mindfulness o tenemos todas estas técnicas de meditación trascendental, llegar a estados de nirvana en las que no deseo nada, en las que no tengo una tendencia hacia nada y rompo con todo algo y con toda culpa. Eso es un deseo de que no exista tensión, de equilibrio cósmico. ¿Mm? Pero eso, ¿puedo vivir así, en ese estado de equilibrio cósmico? Cada uno verá. Puede ser, no digo que no, pero creo que lo natural, y esta es mi percepción de lo que es la realidad humana, es que tendamos a la atención, al cambio, al desarrollo, a progresar humanamente. Lo vivo se tensa. ¿Eh? Y creo que buscar ese estado de pura estado de quietud, un momento que aunque solo sea el hambre, me va a hacer comer. O sea, la quietud pura me llevaría a la muerte, ¿no? Por lo tanto, eso no quita que pueda buscar la máxima quietud y la máxima paz, y etcétera, pero siempre va a haber unas tensiones que tengo que saber gestionar. Bien, pues esto va a ser clave en la configuración de los nosotros, porque me meto otra vez con los ejemplos biológicos que también me diréis, ¿no? Es decir, bueno, es deficiente, pero en cierta medida los carbonos, pues dependiendo precisamente de su relación con lo otro, pues se puede convertir en grafito o en diamante, ¿no? O sea, pues la presión y muchas más cosas. Pero básicamente el que un carbono, ¿no?, esté muy presionado le va a llevar a que se convierta en diamante o se convierta en una punta de lápiz. Es decir, esa misma realidad, ese mismo yo, en función de la tensión a la que sea sometida, puedo convertirme en algo muy valioso o mediocre. Esto es, como todos los ejemplos, bueno, simplemente imperfecto, ¿vale? Pero nos damos cuenta que nosotros, en nuestra relación de nosotros con nuestros estudiantes, podemos ayudarles con una atención sana y saludable, pues crear diamantes que en cierta medida requieren una presión, pero que a su vez supone una presión que invita a la autoconfiguración. No somos carbono. Bueno, en cierto modo somos mucho carbono, pero somos un carbono inteligente y con conciencia, que sabe tomar decisiones y se tiene que autoconfigurar. Por lo tanto, nosotros, incluso como educadores, no es indiferente que tengamos una relación u otra, sino nuestras relaciones van a ser constructivas o destructivas. Y uno dice, bueno, pero pueden ser indiferentes. Sí, pero ya el hecho de que nuestra relación tuviese una intencionalidad educativa y sea de indiferencia, es en cierta medida una pérdida de oportunidades de lo que la persona tiene derecho, que es a la educación. Y no es justo que nosotros privemos a esa persona
por nuestra negligencia de lo que le corresponde. Por tanto, podemos reducir a estas dos cuestiones. Y es que la vida se divide en dos tipos de personas, ¿vale? Esta es una idea increíblemente sencilla y simple. Hay dos tipos de personas. Los que chupan la tapa del yogur y los que no. O sea, eso es lo determinante, ¿no? O sea, bueno, eso es la paridad para que nos demos cuenta de que no se puede reducir las personas a tipos, ¿vale? Porque, pero si estiramos el chicle, pues por ejemplo podríamos hacer una teoría sobre las personas que chupan la tapa del yogur y las que no. Y es posible que encontremos correlaciones interesantísimas. Y además, no todas las personas que chupan la tapa del yogur la chupan siempre y viceversa. Pero hay un estilo, una manera de vivir, unas consideraciones sobre el aumento de las realidades, de la educación recibida, en fin, un montón de cosas muy interesantes. Pero, a grosso modo, podemos decir que las tensiones nos van a ayudar a crecer o van a ser constructivas o destructivas. O sea, que no existen tensiones neutras. Bueno, en cuanto a las consecuencias, igual. O sea, las consecuencias, que no solo es mirar ahora la consecuencia inmediata. Imaginaros que vosotros, como estudiantes, formáis un nosotros de estudiantes del máster en la especialidad de Ciencias Naturales. Pues a corto plazo, a lo mejor lo que podéis esperar es superar todas las asignaturas y sacar buenas notas. Quizás lo funcional pueda ser que todos aprobéis y entonces diréis, qué guay, hemos aprobado. Y entonces lo que hacéis es ayudaros, pues pasando los ejercicios, copiando, haciendo trampa y salváis el nosotros con funcionalidad. Pero a medio plazo, a lo mejor no logramos que este nosotros se haya formado como un nosotros efectivo para lo que habéis sido formados, para ser profesores. Y en ese sentido, haya profesores pues con carencias en su formación, en sus hábitos, incluso en su actitud, por lo que han aprendido de trampeo. Y a largo plazo, eso ha llevado a que personas que tenían que haber recibido un impacto educativo saludable hayan recibido un impacto mediocre o incluso negativo. Por lo tanto, las consecuencias son a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? O a larguísimo plazo. ¿Y de qué van a ser esas consecuencias? Pues de daño, nos van a dañar a corto plazo o nos van a sanar, nos van a curar, nos van a beneficiar, bueno, nos van a enriquecer, nos van a empobrecer, nos van a llenar de abundancia, nos van a llenar de miseria, nos van a construir, nos van a destruir, nos van a reparar, nos van a romper, todo impacta. Y a la vez, curiosamente, puede ocurrir que algo nos dañe y a la vez nos cure, ¿no? Por ejemplo, yo ahora seré de los primeros que podrá salir a la calle porque ya he pasado el COVID-19. O sea, no lo sé si estoy inmune, ahí sabréis más los biólogos, ¿vale? Pero a lo mejor, pongámonos por caso que sea así, en un momento dado puede ocurrir que se decida eso, es decir, las personas que hayan pasado la enfermedad, pues pueden tener más movilidad. Imaginaros que pase eso. Pues fijaros que ese daño me ha proporcionado luego a medio plazo pues un bien. Entonces, eso no quiere decir que ven a mis brazos COVID-19, ¿no? Porque entre otras cosas, si yo hago eso, a medio plazo o incluso a corto plazo, puedo bloquear el sistema sanitario, ¿no? Es decir, las cosas no son tan simples, ¿no? Sino que nosotros se van configurando con nuestras decisiones libres y tienen sus pros, sus contras, sus ventajas, sus inconvenientes, y no es todo blanco o negro, bueno o malo, ¿no? El confinamiento, ¿es bueno o es malo? Depende, ¿no? O sea, quizá el galleguismo aquí pues es una gran respuesta. Es decir, me está empobreciendo, me está rompiendo en muchas dimensiones, pero quizá me está
enriqueciendo, me está agrandando en muchas otras dimensiones. Está siendo una situación en la que me está privando de muchísimas experiencias, pero a la vez me está proporcionando una experiencia irrepetible quizá en vida, ¿no? De la que quizá estoy aprendiendo muchísimas cosas. Bueno, todo tiene sus cuestiones y nosotros como educadores, al final, si os dais cuenta, lo que estamos es cambiando nuestra manera de ver la realidad, que no quiere decir que nosotros luego en lo cotidiano pues veamos las cosas de otro modo, no podemos ir de Gandalf por la vida, pero sí, cuando somos educadores, somos un poquito Gandalf, somos un poquito ese maestro Yoda, que vemos las cosas invitando a nuestros discípulos a que más pues, pequeños Jedi, tienes que ver el lado luminoso de tu vida, ¿no? O sea, tratamos de ayudar a la persona y eso no quita que nosotros estemos llenos de miseria, de problemas, pero en ese momento, para esa persona, soy su maestro Jedi. Esto es súper chulo, súper bonito, ¿no? Porque nos han hecho crecer personas con muchos defectos, personas dañinas, personas que incluso son malas, ¿no? Pero en un momento dado han sido las que nos han hecho crecer, ¿no? Por lo tanto, no esperemos a ser perfectos para ayudar a que otras personas tiendan a esa perfección que a lo mejor nosotros no tenemos. Y posiblemente nuestros alumnos lleguen a vivir lo que nosotros incluso le hemos propuesto y no vivimos, ¿no? Está claro, de todas maneras, que si nosotros no solo invitamos a nuestros alumnos a vivir una serie de valores con nuestras palabras, sino que nos lo ven vivir con nuestra vida, será más fácil que esa invitación sea más convincente y más inspiradora. Y nuestros alumnos tengan un modelo, una referencia de cómo puede vivirse esos valores, ¿no? Si no, será diciendo, bueno, tío, ¿qué me estás contando? Y se lo dirán al profesor y se lo dicen a su padre y a su madre, ¿qué me estás contando? De ayudar a mamá, tío. O sea, cuando pones los pies encima de la mesa te dejas todo tirado y que ella haga todo, ¿no? Bien, pues esto es muy importante, ¿no? Bueno, por lo tanto, en nosotros, ya sea falso, ya sea maduro, y hemos visto que tiene un poquito de todo, y en cierta medida veíamos que no es pura funcionalidad, pura madurez, ni pura no funcionalidad o inmadurez o muerte, ¿no? No somos pura salud o pura enfermedad, sino que estamos en esa situación de estar sanando, ¿no? De estar, bueno, con cierta salud, pero con algún achaquillo. Pues en nosotros, con tendencia a la madurez y sobre todo en nuestros alumnos adolescentes, que precisamente adolecen de madurez, pues lo que tienen es que ya viven en un nosotros, han nacido en un nosotros. Y cuando nacemos, nuestro nosotros es fundamentalmente heredado, ya sea porque todo lo que nos rodea se nos ha dado y lo heredado biológicamente se nos ha dado, por lo tanto es casi como pura herencia, ¿no? Pero ya sea biológica como ambiental, todo nos es dado, todo es una gran herencia. Y poco a poco, con nuestra vivencia, vamos, según nuestra cosmovisión, ¿vale? Adquiriendo, construyendo, integrándonos o habitando la vida, creando, ¿vale? Por lo tanto, la madurez va a tener mucho que ver con la creación, con la creatividad. Por tanto, no existen personas creativas y no creativas, sino que en la medida en que cada persona es original, es creadora. Y luego, en el nosotros, su creación puede ser considerada muy creativa para el nosotros, porque en sí misma es como muy diferente a las otras creaciones, pero incluso puede ocurrir que a alguien socialmente se le considere muy creativo y no es más que un gran plagiador original en su manera de plagiar. No quiero desprestigiar al maestro Goleman, pero ¿qué hace Goleman? Goleman es una de las personas como más impactantes del siglo XXI que lo que ha hecho es como presentar de una manera nueva la ética de Nicómaco. O sea, es Aristóteles 2.0. Le llamó inteligencia emocional, pero es Aristóteles. Y
y al final es lo que ha logrado, o sea, transmitir un cambio paradigmático de lo que es unas relaciones humanas. Y no le quito mérito. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacer ese cambio, pero no es que sea súper una idea originalísima, ¿no? Sino que ha sido capaz de recomponer ese pasado, ¿no? Que quizá habíamos olvidado o que quizás nos habían enlatado de otra manera y que no nos comíamos, ¿no? Bien, pues la originalidad, como visión. Bien, por lo tanto, la herencia. Y esto lo digo porque nuestros adolescentes llega un momento que como niños han heredado toda una serie de vivencias, de costumbres y de méritos, de logros de nuestros antepasados, pero también heredamos sus antivalores, sus odios, sus resentimientos, sus prejuicios, sus estereotipos, su basura cósmica. Y es el adolescente cuando se hace consciente de toda esa herencia y dice, esto es una caca de la vaca, tío. O sea, no quiero esta herencia. Pero no niega pues los logros, pero de momento lo que está es decepcionado porque hasta ahora solo se había fijado en lo bonito, en lo chachi, en lo porque era dependiente de nosotros en la que habitaba, pero de repente se le han abierto los ojos y ha descubierto un montón de cosas malas. Oye, somos malos, tíos. Yo no quiero nosotros, yo no quiero los proyectos de mi vida, de mi padre, de mi madre, tío. Es cutre. Y entonces va y rechaza a su padre, a su madre, a su familia, a su comunidad y se revela. Es esa independencia. Entonces pasamos de la dependencia a la independencia, porque realmente nos sentimos resentidos de que me has engañado, me has utilizado. Quería que fueses como tú y tú estás lleno de resentimientos, de odio que yo no quiero, tío. Líbrame de eso. Lo que ocurre, lo que ocurre es que tenemos que acompañar ese cambio para que no sea efecto rebote y se conviertan en otros odiadores por el otro lado. Es decir, odio a los odiadores, ¿no? Pues esto es lo que hasta ahí entraríamos en el debate, decir, oye, tío, pues es mi posición, ¿vale? Yo no estoy diciendo que haya que considerar esta posición de pedagogía del perdón de la que vamos a hablar ahora, pero sí de la comprensión, sí de entender que quizá muchos de sus errores pasados no se dieron ni cuenta de que eran errores. Y nosotros quizá ahora estamos cayendo en la cuenta y queremos purificarlo, pero no quizá enfrentarnos con las personas que vivieron en el pasado y también queremos reconocer sus logros, digo, sus méritos. A lo que voy, que es no enfrascarnos con esto que estoy diciendo, que es mi valoración, mi manera de interpretar, que es súper opinable, ¿no? Es decir, que esto no es un examen, ¿no? De 4 opciones, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer? Que la persona perdone. Ahora veremos. Bien, por lo tanto, lo que sí creo que es saludable es que nos libremos de lo malo, nos libremos de esa herencia envenenada y que aprendamos, el adolescente aprenda que hay una serie de cosas que no se han hecho mal, que no se han hecho bien. Llega un momento en que nos damos cuenta de que tener esclavos no estaba bien. Y a lo mejor uno se siente progresista porque dice, no, perdona, tú es que esclavizas a la gente y las maltratas, pero yo esclavizo a la gente y las trato bien. Vale, tío, es un progreso. Pero es que vamos más allá, es que no hay que tener esclavos. ¿Se entiende esa idea? Es decir, que el cambio y a lo mejor, pasado el tiempo, podemos injustamente ver a las personas que tenían esclavos y los trataban mal y a las personas que tenían esclavos y los trataban bien como si fuera la misma manera de formar nosotros y es muy diferente. ¿Vale? Tenemos que ver grises y tenemos que comprender mentalidades, ¿no? Y a la hora de explicar la historia, a la hora de comprender lo que somos y lo que hemos sido, ¿no? No llenar de culpabilidad o de victimismo, en fin. Por tanto, librarnos
el resentimiento, del rencor, del odio. Y a la vez conservar tantos avances y agradecer tantas cosas que nos están beneficiando. O sea, posiblemente, si el coronavirus hubiese tocado hace 2 siglos, estaríamos muriendo como chinches. Y no sabríamos por qué ni siquiera, ¿no? O sea, le hubiéramos llamado la peste rosa, tío, la peste gris, me da igual, ¿no? Y no sabríamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, no solo heredamos, y la libertad está en que acepto el regalo o no lo acepto. O sea, acepto y conservo aquellas costumbres y tradiciones que me enriquecen y le llamo cultura, le llamo arte, le llamo humanidades, y es maravilloso y es precioso, y a la vez, pues paso de toda la herencia podrida de miedos, de odios y de venganzas, tío. O sea, basta ya, ¿no? A la vez, esa herencia, y a partir de esa herencia aprendo. Porque no es solo me libro de lo malo, sino que aprendo de lo malo. Y entonces, a partir de eso, no quiero no solo repetirlo, sino que cómo hacemos para que el mundo sea diferente. ¿Y qué costumbres voy a heredar a las nuevas generaciones? Que es que vamos a dar algo a las siguientes generaciones. ¿Qué les vamos a dar como costumbres? ¿Qué miedos les vamos a transmitir? ¿Qué valores? ¿Qué méritos? ¿Qué logros? ¿Y qué venenos les vamos a transmitir? Porque no pensemos que somos los guays de la historia, que lo estamos haciendo todo bien. O sea, le podemos estar envenenando que da gusto, ¿no? Entonces, tenemos que considerar todo esto. Y nosotros como educadores, no es que yo vaya de guay, sino que estoy ahora hablando como educador. Pero yo soy también luego ciudadano y me tengo que autocrítico y tal. Pero a la vez, como educador, hablo en este tono como de autoridad moral, ¿vale? Se entiende la diferencia también. O sea, no es porque yo haga todo bien, sino porque es mi rol. Bien, por lo tanto, el ser creadores me lleva a progresar, a no sembrar en el progreso daños, sino a cultivar nocicentrismo. Es decir, ni egocentrismos, ni alocentrismos destructivos, sino ese crecer originalmente juntos, interrelacionalmente, etcétera, etcétera, todo lo que hemos vivido hasta ahora, eso sería progresar. Y aquí lo que vemos es que progresar y conservar no está reñido. Lo que ocurre es que luego en las políticas concretas, pues uno ve que en nuestra sociedad lo que necesita ahora es progreso. Y en un momento dado le dice, chacho, que lo que necesitamos es conservar una serie de cosas. Y entonces, pues hay un equilibrio político, pero eso va más allá, bueno, más acá, digo, de la educación. O sea, yo no niego como educador o como que haya progreso, como que haya que progresar y que haya que conservar, sino que en un momento dado, ¿por dónde tiramos? ¿Y de qué manera? ¿Y qué opciones? Y tenemos unas cosas y otras, pero no quiere decir que comparta todo. O sea, y eso no nos da superioridad. No soy la máquina total que lo sabe todo y está en la posición correcta, no. Pero me da una gran libertad de pensamiento y espíritu crítico sano y ayudar a mis alumnos a que piensen como les salga de su conciencia. ¿Vale? Bien. En nosotros, en definitiva, lo formamos entre todos, ¿no? Y no es que quiera ser integracionista, sino que es que, aunque seamos adquisicionistas, en un estudio de redes sociales, como puede ser este dibujo que veis ahí, pues es lo más como cuantitativo, ¿no? Adquisicionista que podemos considerar, es como nosotros total y radical, que lo formamos entre todos. Por lo tanto, el nosotros es universal. Pero luego, dentro de ese nosotros, tenemos como unos nosotros radicales. ¿Qué es para mí el nosotros radical? Pues el nosotros que para mí, en el que me radico, el que me alimento, que yo estoy anclado en el mundo y me nutro de ese, y por lo tanto
en cierta medida son mis radicalidades. Y tengo unas ideas de las que radicales, pero no porque sea intolerante, sino porque son las que me alimentan, ¿vale? Y en un momento dado puedo cambiar de ideas radicales. Rectificar es de sabios. Yo no estoy diciendo que sean inmóviles, nosotros no somos plantas, somos libres y mi conciencia me permite trasplantarme y moverme contra. ¿eh? Pero sí que hay unas ideas que me alimentan y a esas le llamo, por lo tanto, hay unos nosotros que son raíz, ¿vale? Y los podemos encontrar en la historia y los podemos encontrar en otros nosotros en los que no estoy identificado, pero que, por así decirlo, se alimentan mis nosotros de esos, ¿vale? Y los tenemos que identificar, ¿vale? Y reconocer para aceptarlos o no, pero no negarlos. Porque a lo mejor en un momento dado, pongamos por caso que, yo qué sé, que soy hijo de Hitler, pues no lo voy a negar, ¿vale? Soy hijo de Hitler, o tatarabuelo, o bisnieto, ¿no? O sea, pero es una realidad que está ahí, ¿vale? Pero yo no soy Hitler, ¿vale? Esto es importante. No, pero no lo voy a ocultar, eso sería inmadurez. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. Si me juzgan por mi pasado, allá ellos. O sea, por mi pasado no, por el pasado de mi familia. ¿No? Allá ellos. ¿No? En fin, esto es como idea de el radicalismo, ¿no? O de las ideas radicales. Y luego las ideas troncales son mi nosotros troncal. O sea, mi familia fundamentalmente, mi comunidad. O sea, por así decirlo, esas personas por las que estoy dispuesto a dar la vida, ¿no? Pasa que, a la vez, cuando una persona tiene una conciencia muy, muy nosicéntrica, puede ser que troncalmente sea universal y en un momento dado sea capaz de dar la vida por cualquiera, ¿no? Y lo vemos ahora con el coronavirus. Gente que está dando su vida por otros, ¿no? Es flipante. Y no los conocían de nada, pero en su conciencia, de repente, viven ese nosicentrismo y para ellos, de repente, sus pacientes, las personas que cuidan, se convierten en nosotros troncal, ¿no? O sea, es muy flipante. Por lo tanto, lo troncal es importante. ¿Qué ocurre precisamente? Que si yo de repente tengo un nosotros troncal interdependiente con mi familia y mi trabajo, por ejemplo, con el coronavirus, me lleva a hacer un nosotros troncal con mis pacientes y me olvido de mi familia, a lo mejor estoy dañando mi nosotros troncal. Por lo tanto, yo tengo que vincularme a esas personas a las que atiendo, pero no puedo desvincularme de mi familia, por lo menos aperturalmente. Aunque mi familia se entiendan corporalmente o mentalmente que tengo una dedicación mayor, etcétera, etcétera. O sea, esto es alucinante, pero esto es aparentemente y los educadores tenemos que tener esa conciencia. Bien, ¿cuál es mi nosotros troncal? ¿Cuál es el nosotros troncal de nuestros alumnos? Porque nos va a ser alimento clave y que nos puede ser, podemos ser independientes, dependientes o interdependientes. Y nos puede dañar o enriquecer. Y a su vez, en nuestra donación, hacia dónde, cómo contribuimos con nuestra ramificación, nuestros nosotros complementarios, enriquecedores, secundarios, que formamos unas redes increíbles, ¿no? Y muchas ramas pues pueden estar muy llenas de hojas, pero además de frutos. Y otros, sin embargo, o no tienen ramas, o no tienen hojas, o no tienen frutos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, nuestra apertura, nuestra ramificación, tiene que llevarnos a dar fruto, a madurar. ¿eh? Y precisamente va a ser desde nuestro tronco, que es nosotros fundamental, pero que a la vez tendrá que estar enraizado en ideas que den savia saludable, porque si no nos envenenamos y nuestras ramas pues van a dar pues cosas pues dañinas, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿cómo formamos un nosotros mundial, un nosotros comunitario, un nosotros familiar y mi nosotros aula clase? ¿Vale?
bien, vosotros como estudiantes hemos dicho, pues yo puedo ser independiente, voy a mi bola, somos interdependientes, o soy dependiente, o soy un cara dura, ¿no? Un parásito que vive de los trabajos de los demás, yo qué sé, cada uno verá, cada uno verá. Y a lo mejor digo, me da igual porque no lo voy a volver a ver, sí, pero estás creando una actitud, estás cultivando en ti unos valores que vas a transmitir a tus ramas. O sea, todo importa, todo impacta, todo influye, ¿no? Unas cosas más y otras cosas menos, ¿no? Bien, pues no se ve el GIF en el dibujo, pero yo creo que esto, este dibujito GIF lo habéis visto muchas veces. ¿Qué pasa si la red de nosotros pues no se configura de una determinada manera u otra? Pues en este GIF, si se ve que el 10% nos quedamos en casa, pues que todas las bolitas azul al final se convierten en rosas. Seguro que la habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues no da igual y que aquí se ve como todo la persona más alejada de mí en un momento dado, pues puede tener un vínculo, bueno, que más alejada de mí que China, tío. O sea, China, al final, pues alguien en China, por comerse un murciélago, no lo sé, pues yo he estado en cama, por ejemplo, ¿no? Es decir, y por lo tanto tengo un vínculo con esa persona. Y puedo estar resentida con esa persona o incluso agradecida por lo que ha supuesto esta experiencia en mi vida, ¿no? O simplemente decir, oye, tío, te perdono y tal, y no te culpabilizo y ya está, ¿no? Es decir, que ¿quién no sacó mi murciélago alguna vez, ¿no? O sea, o algo parecido, ¿no? O sea, un caracol, tío. Bueno, pues ejemplos de complejidad en nosotros, ¿no? O sea, que aquí no somos tigres, no sé si recordáis a Torrebruno, ¿no? O sea, los que sois de mi generación recordaréis Dapadapatá, ¿no? Tigres, leones, todos una panda de amigos, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? O sea, todos, no existen los tigres y leones. ¿No? No podemos ser como el borracho que entra en el bar y dice, vamos a ver, aquí, esto sacaron, de aquí para allá, todos sois unos, unos gilipollas, sois unos gilipollas. Y de aquí para allá, todos sois unos cabrones. Y entonces salta uno, que yo no soy un cabrón. Pues ponte en tu lado, gilipollas, ¿no? O sea, no puede pasar que reduzcamos la vida entre mí, nosotros y los que están contra nosotros. O sea, no es así. O sea, eso sería ser sectarios. O sea, o estás conmigo o en contra mí. O sea, es una secta. O sea, o estás dentro de mí nosotros, o si te sales, eres enemigo de nosotros. O sea, y esto es el nosotros sectario. Y eso lleva a que si estás dentro de nosotros, pues vas a estar en el paraíso. Pero en el momento que te salgas, vamos a ir a por ti, porque lo peor de alguien que no está en nosotros es alguien que ha sido de nosotros. Eso es lo peor. Eso es un planteamiento sectario, ¿no? Pues la vida no sectaria es compleja, es muy relacionado y de repente, más allá de los estereotipos. Y uno puede tener amigos de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, blancos y negros, heterosexuales, homosexuales, trisexuales, tío. O sea, es una actitud y una apertura que no lleva a que uno comulgue íntegramente como nosotros troncal, sino simplemente que formamos un nosotros maduro. Esa es la diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, en un momento dado no digo que Estados Unidos y la URSS formaran un nosotros maduro, sino que en un momento dado, la vida, en la Segunda Guerra Mundial, dos personas que estaban riñendo, o dos personas, dos comunidades, Estados Unidos y la URSS, pues van y se alían, son aliados en un nosotros más complejo. Y, por ejemplo, en el fútbol, nosotros podemos estar riñendo y de salir todos a la calle y gritar, yo soy español, 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 ¿no? Y da igual donde haya nacido, da igual el partido en el que haya votado. O sea, el fútbol nos ha unido, somos un nosotros con Iniesta, o sea, es flipante, tío. O sea, el nosotros es algo impactante, ¿no? Somos nosotros. O sea,
más allá del rollo y de repente pues va y mezclamos movidas y no me voy a seguir metiendo en jardines, ¿no? Pero de repente en ese nosotros, yo soy español, alguien más, ¡pum! Piqué, ¿qué haces? Piqué, la sección, cada uno que haga lo que quiera, piense lo que quiera y que puede ser imposible, ¿no? Es decir, estar en contra de España y estar en la selección, esto como es, no me voy a meter en ese jardín, que cada uno viene y piense lo que quiera, ¿vale? Pero entender que haya también manera de entender eso, ¿no? Y maneras de ser España, y maneras de vivir la sexualidad, y maneras de todo. Y cada vez cada uno tenga su manera de entenderlo, ¿vale? O sea, que no es comulgar con ruedas de molino, sino simplemente reconocerla, aceptarla y convivir con personas que puedan pensar diferente y ver cómo salimos adelante entre todos de la manera más satisfactoria, ¿no? Todo eso también nos da una fuerza interesante como educadores, ¿no? Porque nos educamos a personas, bueno, pues abiertas, con cabezas amplias, comprensivas. Pensemos en el coronavirus, ¿no? Pues nos une, nos puede unir. Entonces, bendito coronavirus, en un momento dado, por una serie de cuestiones, no por el daño que nos está haciendo, sino por el bien que en un momento dado puede formar en una civilización que en un momento dado estaba siendo muy egocéntrica, en cierto modo, ¿no? Y pongamos por caso, ¿no? Pues uno puede pensar históricamente la relación que hayan podido tener el Islam y el cristianismo, y hoy en día va, y en cuestiones, por ejemplo, pro vida, pues son aliados totales, ¿no? En ciertas cuestiones. Y, por ejemplo, personas de derecha, de centro, de izquierda, pues forman un nosotros en torno a la teoría de género. Y luego, ideológicamente, unos tienen planteamientos capitalistas y otros planteamientos comunistas, por ejemplo, y están unidos en la teoría de género. Y otros, por ejemplo, van a ser feministas de izquierda, abolicionistas, que defienden la diferencia entre mujer biológica y mujer no biológica. Y van a estar unidos con los conservadores más ultraderechistas. Y son feministas de izquierda. O sea, ¿pero cómo es posible? Bueno, porque es que es súper complejo. Nosotros, entonces cuando hablamos de pacto político, de cómo es posible, de tal y cual, o sea, madurez de nosotros, que no es tampoco, pues eso, estar dispuesto a tragar rueda de molino, no sé cómo se dice, ¿vale? Bueno, aquí, aprovechando esta diapositiva de nosotros, como cómo funcionan las vacunas, si no vacunamos a nadie, de repente todo lo azul se convierte prácticamente en un 95% de rojo, porque precisamente la vacuna, al no haber nadie vacunado, todo el mundo se va a contagiar a todo el mundo. Cuando hay un poquito de el 25% de vacunados, pues va a haber un 75% de rojo. Y cuando el 50% está vacunado, pues luego va a quedar un 50% de enfermo. Y cuando está el 75% vacunado, pues quedará, quedará como en enfermedad, pues solo un 25% y luego un 5%, ¿vale? Y iremos bajando, ¿no? Pues analógicamente la educación va a suponer esa vacuna de nocicentrismo en el virus del alocentrismo y el egocentrismo insaludable, ¿no? El inmaduro. O sea, por así decirlo, la educación es una vacuna de madurez en la inmadurez, ¿vale? Cuanto menos educación madura haya en el mundo, más odio rojo va a haber en el mundo. Por lo tanto, cuando decía Nelson Mandela, la educación cambiará el mundo, la educación es lo que diferencia entre el odio y la educación, es que
no es simplemente educar y ya habrá amor, sino que es educar en el amor, porque puedo educar en el odio. O sea, esta es la cuestión. Puedo educar en el egocentrismo o en el alocentrismo o en el nosicentrismo. Nosotros decidimos. Bien, pues ese nosotros, como organismo, nos lleva a ver si somos un organismo maduro, auténtico, naceremos como nosotros, es decir, pues cuando se funda un nosotros, cuando de repente se crea una familia, una institución, una relación, una comunidad, un colectivo, una asociación, una empresa, o sea, un equipo de cualquier deporte, luego va creciendo, se alimenta, se debilita y eso a la vez pues nos puede hacer fortalecernos o nos puede hacer enfermar, nos dañamos, pero nos sanamos, nos desarrollamos, aprendemos, se habitúa, se acostumbra, crea, se reproduce y luego muere, ¿o no? Porque esta es la cuestión, que los individuos sí vamos a morir, pero a lo mejor si yo soy de un equipo de fútbol, yo moriré, pero mi equipo no morirá. El espíritu de mi equipo, de mi nosotros, no muere desde el día que se fundó. Por lo tanto, o puede ser que muera, ¿no? O se transforme. El Atlético Aviación, ¿no? O sea, de repente va y se transforma como el Atlético de Madrid. En fin, cada uno verá, ¿no? Pero esa transformación no es que pierda mis raíces, sino que me actualizo y, por así decirlo, progreso en la esencia, en el espíritu de lo que soy. Y puede ocurrir que en un momento dado pierda la raíz. Pongamos por caso el espíritu del Atleti de Bilbao, ¿no? Pues ese equipo solo ficha jugadores de lo que ellos consideran de su entorno de País Vasco, ¿no? Y en la medida en que eso, por ejemplo, cambiase, pues simplemente habrá un progreso, pero quizá algunos lo interpretarán como una muerte del Atleti de Bilbao en ese momento, porque ha perdido su espíritu. Para otros simplemente va a ser un progreso, una evolución, un cambio, cada uno verá, ¿no? Ese cambio, pues lo hizo ya la Real Sociedad, ese cambio, cada uno verá, o sea, yo no me voy a meter, pero entendamos qué quiere decir todo eso, ¿no? Y porque es que esto es súper fuerte, ¿no? Porque en un momento dado, aquí entramos que en definitiva, en nosotros es mestizaje. O sea, y entonces lo, el nocicentrismo es como muy mestizo, ¿no? O sea, es que esto es desde el punto de vista espiritual, sobre todo, pero luego corporal, ni te cuento, ¿no? O sea, que si a nosotros nos hacen ahora mismo un análisis de ADN, pues de repente veo que tengo un bisabuelo noruego, yo qué sé, ¿no? O sea, o de la Conchinchina. Pero que esto es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que, bien, y que vemos que hay cosas que no han muerto y no morirán, como el nosotros humanidad, ¿no? Bien, pues en definitiva, nuestro ciscentrismo, nuestro nosotros, tendrá hacia un egocentrismo, un alocentrismo o un nocicentrismo saludable, ¿vale? Es decir, que es a su vez amarse a sí mismo, amar a los demás y llámale como quieras. Empatizar con uno mismo, empatizar con los demás, comprenderse a uno mismo, comprender a los demás, porque en definitiva cuando yo digo amor, fundamentalmente lo que estoy diciendo es comprender. Amar es comprender. O sea, es lo fundamental. A partir de ahí, como comprendas, a partir de ahí, me fío de ti. ¿Vale? O sea que, bueno, pues todo esto está en el libro, ¿no? Porque es que si no, ya he visto que nos hemos pasado de la hora y 5 minutos hablando. Autorrealización. Y es que sin apertura auténtica no hay realización personal, ¿vale? Es decir, que yo no me puedo autorrealizar sin abrirme, ¿vale? Yo solo con mi mecanismo no puedo. Tengo que realizarme con una presión creadora. Es decir, voy a crear y en los apuntes veréis que hablo de lo que es la homeostasis y además mejor así me ahorro hablarlo
porque a biólogos pues no es el mejor público, porque me vais a dar por todos lados, el ego, el egocentrismo, la presión social, la presión de mi propia conciencia, todas esas presiones me van a llevar a configurar mi yo, pero tengo que conseguir que prevalezca mi conciencia, la presión de mi conciencia, tener una presión creadora, ¿no? Y esto es lo que considero un nosotros creador, ¿no? Es un nosotros maduro. Y atentos porque esto es como el culmen, ¿no? La guinda del pastel de la educación, ¿no? O sea, la apoteosis. O sea, la apoteosis es en la autorrealización del nosotros, el fin último de la educación, que en griego significa deificación, divinización, deificación, endiosarse, ¿no? O sea, endiosarse. Y esto, claro, es súper fuerte, ¿no? O sea, para algunos pues podría ser una herejía, porque depende de la cosmovisión en la que lo veamos. En definitiva, endiosarse significa ser la mejor versión de sí mismo. En definitiva, he puesto ahí las 4 definiciones de lo que es endiosar, ¿eh? Y lo que es apoteosis. Apoteosis es hacer a alguien un dios. Poteosis, ¿no? En griego significa eso, endiosarse. Y en definitiva es ensalzarse, es llegar a la máxima dignidad, es llegar a lo más, es el gran entusiasmo, que entusiasmo es el Dios interior que se hace en nosotros. Es un acto, bueno, que se contempla y se celebra, un acto colectivo donde damos, y luego, por ejemplo, dice, en el mundo clásico, concesión de la dignidad de Dios a los héroes, ¿no? Eso es apoteosis. Y la sociedad, pues, endiosa, ¿no? a las personas que tienen unas competencias espectaculares, que tienen unos valores espectaculares, que tienen un cuerpo y unas dimensiones corporales espectaculares. O sea, endiosar es esa cuestión que puede ser en cualquier dimensión. Por eso el concepto Dios, cada uno lo va a entender desde su cosmovisión, pero en cierto modo todos vamos a buscar estamos buscando, deseamos la apoteosis, ¿no? O sea, como en la obra de teatro, pues ese momento culminante con el que concluye la función en la que participa todo el elenco, ¿no? O sea, la apoteosis, pues por ejemplo, de un acto sexual, pues la apoteosis, no entraré en más detalles. Pues yo no quiero la apoteosis, ¿no? Me puede decir uno, ¿no? Es decir, yo no quiero el apoteósico, yo me conformo con una vida tranquila, ¿no? Es decir, yo no quiero ser la mejor versión de mí mismo, tío, déjame en paz, ¿no? Es decir, que yo no quiero rollos, tío, yo mis cositas y ya está. Bueno, puede ser eso, ¿eh? Pero será auténtica tranquilidad sin conciencia. Para ti lo apoteósico es tener una vida sencilla con la cual vivir como un dios, ¿no? O sea, vivir apoteósicamente, con sencillez, con paz, con tranquilidad. O sea, esa es tu apoteosis. Pero si no es un conformismo, es un huir. Y al final no nos estamos conformando en conciencia, sino nos estamos conformando con evitar el daño que otros nos pueden hacer, evitar el daño que me puede ser arriesgarme. Y en ese sentido, nosotros como educadores, lo que vamos a hacer es un soplar como el lobo del cuento de los 3 cerditos a su construcción para ver si su conformidad es apoteósica y se sostiene, ¿vale? Y decir, tío, no soples, ¿no? Y realmente se está conformando con una casa de paja o de madera. Por lo tanto, el educador es un poco alguien que zarandea al estudiante para que vea que sus palos del sombrajo se le caen, que su construcción es cutre, que así no va a soportar los vientos de la vida, aunque soplen fuerte, no resistirán. O sea, esto es lo que nosotros hacemos con nuestros educandos, o sea, soplar para que resistan los vientos de la vida. Y esa apoteósico es estar en la gloria. Esto es lo que nosotros queremos con nuestros alumnos, que estén en la gloria, pero no en la gloria que yo quiero, sino en la que ellos en conciencia
quieren estar. Y por lo tanto, mira hacia adentro, mira en tu interior quién eres, cuál es tu original y confórmate con ese Dios interior, con ese en conciencia que puede ser hedónico, estar en la gloria. Pues para estar en la gloria hedónicamente, pues es una cosa. Estar en la gloria, en cuanto al poder, es otra cosa. Estar glorificado, estar arriba, ser el héroe, ser el más poderoso. O trascendentalmente estar en la gloria es otra movida, ¿no? Muy distinta. ¿Vale? Pues cada uno honradamente tendrá que ver cuál es tu Dios y preguntarle a nuestros alumnos cuál es tu Dios, o llámale como quieras. ¿Cuál es tu nosotros inspirador ideal? O sea, con ese ideal estás construyendo tú nosotros. O sea, no, esto es lo que hay. Y entonces tenemos que ver si ese ideal es, nos estamos conformando con el ideal que es el que veo en mi conciencia, o el que me conformo con otros me han dicho, o el que pienso que puede ser más cómodo, etcétera, etcétera. Pero el ideal al que yo invito, por lo menos como profesor y educador, es el ideal de su conciencia. Bien, vamos terminando, pero esta diapositiva quiero que la veáis en el libro con calma porque es como la diapositiva esencial del libro. Y es la educación apoteósica. O sea, cómo podemos educar para que lo que es ahora la humanidad y lo que es ahora yo en conciencia, pues cómo puedo ser lo fácil, pues mi yo corporal en conciencia, lo difícil o lo imposible. Y así lo pienso yo, lo que quiero ser en conciencia para la humanidad es lo imposible. Y esto es la utopía, ¿no? La utopía, o como quieras llamarle. Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, ¿no? Y esto es lo que creo que nosotros está llamado a hacer. O sea, y nuestra autorrealización nos lleva a vincularnos a un nosotros imposible, que no quiere decir dañino, porque uno a veces piensa que es como un morir y morir con nosotros todo el mundo, ¿no? No, o sea, es un vivir lleno de sentido por algo que valga la pena. Y ahí os dejo para vuestra disputacho. El falso nosotros, ¿qué ocurre? Que me embrutece. Todo esto, pues, leedlo en el libro, ¿no? Al final yo estoy en un nosotros que realmente me hace un sectario, me embrutece, me hace perder sensibilidad, me hace perder empatía, me somete a no a lo que mi conciencia es, sino a lo que la conciencia, tampoco la conciencia de otros, sino lo que nosotros radicales en un momento dado decidieron. Mis escrúpulos, mis miedos o mis inmadureces me están haciendo formar un nosotros. Y entonces, por inmadurez, yo de repente necesito un público y me hago una estrella de la vida y me otros para que me aplaudan. O me vinculo a otro para que me saquen las castañas del fuego y me hago una enredadera que vive de los logros de los demás y me aprovecho de ellos, pequeño parásito. O soy un Nerón que necesita a otros para dominarles y que hagan lo que yo quiera. Y entonces ese es otro falso nosotros, donde soy un violento. Y aunque no lo reconozca, y pienso que es que me necesitan, que harían ellos sin mí. O sea, tengo que ser duro para que... O sea, eres un Al Capone, tío. Y piensas que eres imprescindible, pero es opresor. Esa sería otra inmadurez. Y luego el Tortuga dice, mira, tío, o sea, yo paso de todo. O sea, yo quiero aislarme y evitar todo. Eso es otro falso nosotros. De alguien que en un momento dado intenta satisfacer sus necesidades, pero luego va a su bola. Oye, no. O sea, a las buenas y a las duras, ¿no? O sea, a las duras y a las maduras y a todas. O sea, no puede ser que a lo que te interesa y luego vas a tu bola, ¿vale? Pues, en definitiva, los falsos nosotros lo configuran las violencias. Y cuanto más violencia, más falso. Y los falsos, sobre todo, se identifican en que las personas que viven en el falso nosotros no lo identifican. Por eso es una buena falsificación, porque parece auténtica. Y nosotros como educadores estamos ya llamados a ayudar a nuestros alumnos a que caigan en la cuenta de que nosotros es falso. O sea, ¿qué ocurre? Que si
su falso nosotros está tan enraizado que ya no es una cuestión de educación, es una cuestión de psicólogo o psiquiatra. Entonces ya pasan a otra guerra, ¿no? Pero mientras el adolescente se está educando y está configurando su nosotros que está blandito, podemos ayudarle a caer en la cuenta de, oye, eso que estás configurando es falso. Ayudarle a caer en la cuenta. Es de paja, es de madera, tío. Se te va a caer para que no se enquiste y luego no haya quien mueva a ese falso nosotros y sea incapaz de reconocer su falsedad. El nosotros maduro, en definitiva, es un nosotros interdependiente, recíproco, en el que todas las personas actuamos en conciencia, nos decimos la verdad a la cara, con confianza, pero a la vez con amabilidad, sin rudeza, sin hacer daño, con autenticidad, pero con cariño, con ternura, con firmeza, pues con creatividad, con buen humor, nos sentimos en paz de verdad, confiamos mutuamente y estamos alegres, simplemente por el hecho de vivir en ese nosotros. Solo buscamos, es que estamos bien, tío. O sea, es lo que yo quiero. Y eso es una felicidad sostenible, un nosotros sostenible, un desarrollo sostenible. Y esto no quita que suframos, pero en ese nosotros maduro evitamos todo sufrimiento. Como por ejemplo ahora, en el coronavirus, pues evitamos sufrir todo lo que podamos y todo el sufrimiento que podamos. Pero llega un momento que hay un sufrimiento inevitable. Y dentro de un nosotros maduro lo sabemos aceptar y vivir con esperanza. Y cuando no estamos en un nosotros maduro, nos desesperamos, nos rebelamos, pero es que es inevitable ese sufrimiento. Y por mucho que yo me rebele, no es posible. Esto es importante. Esto no aparece mucho en los apuntes, algo sí, pero lo tenéis que buscar. Y la idea del perdón tampoco aparece. Os invito a un artículo que habla de la pedagogía del perdón y el ejercicio que tenéis en vuestro aula virtual sobre las características del perdón como punto, como puerta del nosotros maduro. Perdonar como solución a el auténtico nosotros maduro. Saber perdonar. Y la diferencia entre perdonar, disculpar o excusar. O sea, perdonar no es disculpar. O sea, yo puedo, por ejemplo, como hace en un momento dado, esta chica que se me acaba de ir el nombre, esta chica a la que pusieron a ver si me sale el nombre, os he puesto el vídeo de una entrevista a ella. Irene Villa, era para ver si estabas ahí todavía. Vale. Joder, lleváis aguantando 1 hora y 20, tío. Qué máquinas, tío. Eso es marca personal total. Bueno, pues Irene Villa, por ejemplo, en un momento dado, ella dice que perdona. Perdona, incluso ella olvida, pero no disculpa. O sea, ella en un momento dado, pues es partidaria de que esas personas cumplan sus penas y no excusa de que hayan hecho lo que han hecho. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es disculpar. Y a veces no perdonamos porque confundimos con que perdonar implica disculpar. Y no siempre implica disculpar. Pero si perdono, rompo el círculo de violencia y me libero del odio. Y esto es lo que me permite formar un nosotros maduro que no genere dardos de daño a otras personas, ¿no? Pues aquí lo dejo. En vaya temazo os dejo. Os he dejado unos vídeos muy chulos para que veáis todo esto y en la disputacho me encantará leer todo lo que podéis poner a esto porque precisamente es un tema en el que estoy trabajando ahora y vuestras opiniones me van a ayudar muchísimo. Pues nuevo, creo que he batido mi récord de hablar en una clase online, 1 hora y 20 minutos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y si queréis preguntarme algo, yo es que ya me estoy mareando de haber estado hablando 1 hora y 20 seguidas, ¿no? Pero si tenéis alguna duda o cuestión, la podéis preguntar o podéis también dejarla reflejada aquí en el audio, o hacer un comentario que en el comentario, y si no, pues ya también podemos abrir un foro y hablar sobre todo esto, ¿no? Porque yo estaré encantado, porque me pareció un temón. Y los vídeos
Hay una película que el otro día alquilé, pero he visto que no puedo pasaros el enlace porque es un alquiler de estos individuales, un visionado individual. Y se llama, bueno, uno de los vídeos es como un tráiler de, bueno, de esa película, ¿no? Y si queréis verla, os la recomiendo. Que se llama el mejor regalo del mundo, el mejor regalo del mundo, ¿no? Y la verdad que me dio que pensar. Y por eso os invito a que la veáis para buscar soluciones. Y entonces, como que me hizo ver claramente lo de la pedagogía del perdón, es la clave, ¿no? Bueno, pues si no tenéis... me preguntan por el examen. En principio no hemos fijado fecha de examen. En principio sería el último día, ¿vale? O sea, el último día de clase, ese será el examen. ¿Que es presencial? Mejor. Que no, pues ya veremos qué ocurre. Ya me dirán, nos darán instrucciones, ¿vale? Pero estamos pendientes y vamos estudiando, pero con vistas a ese examen de reconocer ideas. Si no, pues veremos cómo lo hacemos y cómo estudiamos la manera, ¿no? Pero bueno, de momento ir leyendo los apuntes porque esa será lo que yo quiero sacar, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, en principio algún día habrá clases presenciales, ¿no? Eh, Esperemos que el día 30 finalicen y entonces vernos otra vez, ¿vale? De acuerdo, eso yo también no lo sé. O sea, eh, sé que no hay clases en los grados, pero en el máster no nos han dicho, ¿vale? Porque como el máster también empieza después, no sé lo que va a pasar. Pero todo esto que está quedando grabado, por favor, simplemente sé que no sé nada, ¿vale? O sea, que la información que se ha dado de que no hay clases presenciales es para los grados. Y de momento no se ha dicho para los másteres. Bien, pues nada, sin más, a ver, sobre la marca personal, ¿vale? Me quieren preguntar sobre la marca personal y sobre, eh, pero ¿qué examen si no hay examen? Vale, si no hay examen, lo que habrá es no examen presencial, sino habrá otra manera de examen. Pero sí hay un 50% donde he leído en la guía que pone prueba objetiva de conocimientos que vale 50%. Por lo tanto, sí me comprometo a que habrá una prueba objetiva de conocimiento que valga el 50%. Y ya os diré cómo se concretará si presencialmente o virtualmente según nos den instrucciones, ¿vale? Estamos abiertos. Bien, pues vamos allá. Nos dice Ainara, en la guía al final hay dos tablas donde pone plan personal de pequeños pasos posibles. Es que hay que elegir entre uno y otro. Lo mejor es que uséis los tres porque no hay que hacerlo como experiencia, pero sino virtualmente, es decir, que uno tenga una experiencia, si quiere lo hace, ¿no? Como 15 días y tal, pero que tengáis, por lo menos que sepáis cómo se usarían las tres maneras para cuando trabajéis con vuestros alumnos, sepáis darles pues herramientas para que ellos tengan su plan de pequeños pasos posibles, porque el objetivo de la marca personal es autoconocimiento para caer en la cuenta de mi yo, de mi ser en conciencia y en qué cosas quiero mejorar y que el alumno mejore con un plan de pequeños pasos. Y eso son pequeñas estrategias, ¿de acuerdo? Muy bien. La verdad es que efectivamente no hay mucha diferencia. Simplemente es que en una es cuántas veces hago algo, imaginaros, que el objetivo es hacerme la cama por las mañanas. Y entonces el plan es lograr hacerme la cama 15 días, plim, 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 plim. Y otra vez es decir, bueno, pues, ¿cómo me he hecho la cama? Bien, mal, regular. Otro ejemplo, dar las gracias. Pues dar las gracias puede ser cada día bien, mal o regular. Y en el primer paso puede ser dar las gracias hoy, puedo poner 24x, porque he dado las gracias 24 veces.
Y entonces en 3 días he dado 50 veces las gracias, ¿se entiende? Y es simplemente con marcas. Entonces es más motivante a veces el logros porque lo puedo hacer muchas veces el mismo día. ¿Mm? Bien, bueno, pues eso. Y la anécdota, pues sí, la anécdota puede ser muchas veces, bueno, es distinta a las otras dos. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar ya con 1 hora y media para que os dé tiempo también a descansar, que supongo que tendréis luego a la siguiente sesión. Y nada, un placer, os estoy esperando y nos encontramos en el aula virtual y aquí en directo y vía Saletile para todo el mundo, 24 horas en informativo de Radio 1, Radio 5 y todo noticias. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y hasta luego. Adiós.